Bueno, muy buenas tardes, buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Hoy vamos a tocar el tema de cáncer de recto. Nos va a presentar el caso el doctor Martín Rivas, que es residente del Hospital Domingo Luciani de Venezuela. Tenemos un súper invitado de lujo, que es un amigo conocido y de la casa, que es el doctor Gervasio Salgado. Él se recibió en la Universidad de Córdoba, tiene sus posgrados hechos en Europa. Él es miembro de varias sociedades científicas europeas, es cirujano coloproctólogo. Yo creo que no voy a ahondar demasiado en su currículum porque creo que nos va a llevar toda la charla. Vamos a comenzar con un pequeño desarrollo del tema que nos va a dar Martín, después vamos a presentar un caso. Vamos a discutirlos todos. Saben que esto es algo abierto donde podemos participar todos y aportar todos los presentes en el foro. Martín, podés compartir pantalla y puedes empezar tu presentación. Buenos días. Hoy vamos a estar hablando, como lo dijo la doctora Luz, del tratamiento multidisciplinario del cáncer de recto. El tratamiento del cáncer de recto en la actualidad se considera como un tratamiento multidisciplinario, ya que este paciente no solamente es el cirujano coloproctólogo o oncólogo o radioterapeuta tratante. Es un tratamiento en conjunto, todos con una misma finalidad, la mejoría del paciente y lograr un tratamiento oportuno tanto médico como quirúrgico para una mejor calidad de vida del paciente y garantizar que este paciente tenga una menor tasa de recidiva y mayor posibilidad de evitar en postoperatorio o post-tratamiento médico. A lo largo de la historia se conoce del tratamiento del cáncer de recto. Martín, te interrumpo un ratito. ¿Puedes acercarte un chiquito más al micrófono? Porque se te oye, pero un poco lejos. Ok. ¿Me escucha? Sí, sí, te escuchamos, solo que parece un poco lejos, pero se te escucha bien. Continúa nomás. Ok. En el año 1790, en 1847, el doctor Liffra, un cirujano de París, Francia, fue el primero que realizó la primera extirpación con éxito del cáncer de recto. Desde ahí viene todo lo que se conoce en la historia en cuanto al manejo y el tratamiento del cáncer colorectal. En el año 1895 hasta el año 1899, el doctor Henry Hartmann realiza la primera cirugía o procedimiento de Hartmann y desde ese momento cambia las cifras en cuanto a las tasas de mortalidad del cáncer de recto. El doctor Humbert Tuck, un médico investigador, desde el año 1990 y 1932, realizó estudios en cuanto al cáncer de recto y en el año 1932 publica la primera clasificación para el cáncer de recto. En el año 1926, el doctor Mummery es el primero que realiza una temática completa en el Reino Unido en cuanto a la cirugía del cáncer de recto y al manejo tanto médico como quirúrgico. Y el doctor Morgan, en el año 1933, él demostró que los cromosomas son los portadores de los genes, algo que le permitió ganar ese año el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 1933. Y en el 1948, Victor Himbert y Janet Snell, ellas realizaron la primera rectosigmoidoscopia rígida, lo que nos daba con claridad una altura uterina. Y para el año 1977 ya se manejaba lo del tratamiento multidisciplinario, ya que a raíz de 1990 comienzan los esquemas de quimioradioterapia, algo que le garantizó a estos pacientes una mejor calidad de vida y mayor tasa de sobrevida para estos pacientes.
¿Y cómo estamos en la actualidad? Y en la actualidad estamos precisos a cambios de perspectiva en un futuro cercano debido a los grandes avances que hay en cuanto al manejo quirúrgico y médico del cáncer de recto. Para el año 2018, la Sociedad Europea de Oncología reportó que había 18 millones aproximadamente de personas con cáncer en el mundo. Y para el año 2040 se espera que haya 29 millones, prácticamente 30 millones más del 63% que en la actualidad. Esto quiere decir que todos los tipos de cáncer aumentan y entre ellos uno de los más importantes que es el cáncer colorectal. Para el año 2019 se hizo una estimación de casi 2 millones de habitantes que padecían de cáncer colorectal con una tasa de muerte de 889.792, lo que ocupa el 28% para el cáncer colorectal de todos los cáncer de recto, de todos los cánceres colorectales. Y está distribuido en una edad promedio de 68 años en el hombre y 72 años en la mujer. En Venezuela no se escapa de la realidad y ocupa para el año 2020 el tercer lugar de muertes por cáncer en Venezuela. Entre la clasificación histopatológica de los tumores de recto se encuentran divididos entre tumores epiteliales, no epiteliales y linfomas malignos. Los tumores epiteliales, entre ellos el adenoma, el carcinoma, las neoplasias intraepiteliales y los tumores clínicos. También conseguimos entre los tumores no epiteliales, conseguimos lo que son los linfomas, los leiomiomas y los tumores de trombo gastrointestinal. Y los linfomas malignos conseguimos lo que son los linfomas de las células B y los linfomas de Burkitt. Todos estos tumores pueden estar presentes en pacientes con cáncer de recto. Y existen 3 vías de carcinogénesis que caracterizan el cáncer colorectal. Entre ellas, la vía supresora es la más común. De acuerdo a esto, se sabe que hay una inestabilidad cromosómica debido a que hay una supresión de genes como el APC, el APMA4, el DDC, el TP53, y está la vía mutadora, que es una inestabilidad cromosómica, sobre todo en los 4 genes, el MLH1, el MSH1 y el MSH6 con el M52. Esto causa un daño en la reproducción del ADN y por ello se sabe que es una de las vías alternas a la supresora para la producción del cáncer. Y el fenotipo SIN, que también es conocido como productor o formador de cáncer colorectal. En cuanto a la clínica del paciente, esto es un paciente que por lo general acude por una urgencia rectal, tenesmo, diarrea con sangre y moco. Esto es un paciente con heces acintadas, cambios del patrón evacuatorio. Y entre los factores de riesgo, lo más importante, la edad. Se estima que los pacientes de 60 a 80 años son los que tienen mayor compromiso en cuanto al cáncer colorectal, con un predominio en el hombre en una edad de 67 años frente a las mujeres en una edad de 72 años. También están los antecedentes hereditarios, los antecedentes personales, como antecedentes de adenoma, el síndrome de Lynch, los antecedentes de alcohol, hábito tabáquico, la raza. Se dice que los afroamericanos tienen una relación 3:1 para la producción del cáncer colorectal, y los pacientes con obesidad también se ha demostrado un alto índice de producción de cáncer colorectal. En los últimos años ha llamado la atención sobre todo el cáncer colorectal en pacientes jóvenes. Este estudio reporta un aumento de la tasa del cáncer de recto en pacientes con una edad de predominio de 31 a 35 años, lo que llama la atención epidemiológica en el mundo por el aumento de estas cifras. El diagnóstico es sumamente importante, sobre todo al momento que ese paciente nos llega a la consulta. La anamnesis, el examen físico es fundamental, y lo cual lo tenemos nosotros que asociar al examen físico, tener una presunción diagnóstica aunado a la anamnesis, y asociar con los estudios complementarios para ofrecerle a estos pacientes una mejor atención, una mejor estadificación y decidir la conducta tanto médica o quirúrgica que el paciente necesita de entrada.
O sea, garantizar que ese paciente vaya con el mejor diagnóstico para no sobretratar al paciente o quedar por debajo del tratamiento. En cuanto a los diagnósticos o estudios complementarios, podemos utilizar la endoscopia. Es el screening en realidad del cáncer colorectal en la actualidad. Por lo general se detecta, tiene una sensibilidad de un 85 a un 96% descrito. La facilidad de la colonoscopia es que nos permite valorar tanto las características del tumor y de igual forma esta nos ayuda a tomar las muestras para anatomía patológica y garantizar a ese paciente un diagnóstico oportuno para su tratamiento. Además de ello, existen variaciones para colonoscopias como las colonoscopias por tomografía, las colonoscopias virtuales y el colon por enema que nos pueden proporcionar información importante para el diagnóstico del cáncer de recto. La resonancia magnética nuclear hoy en día se considera el gol estándar para la estadificación del cáncer de recto. En la actualidad no existe un estudio, o sea, es el estudio que garantiza una mayor sensibilidad en cuanto a la TN y tiene su sensibilidad aumentada de un 85 a un 96%, sobre todo para el registro de los T3, T4. Y una sensibilidad disminuida para de un 65 a un 85% para los T1, T2. En cuanto a la imagen, en cuanto a la ecografía endorrectal, es un estudio económico que nos proporciona información bastante sensible para el tumor de cáncer de recto, sobre todo para las T, sobre todo en etapas de inicio T1, T2, en las cuales la resonancia magnética tiene la sensibilidad disminuida. Puede llegar a una sensibilidad, dependiendo del operador dependiente, hasta un 98% de sensibilidad para los T1, T2 y disminuye para los T3, T4. La tomografía axial computarizada hoy en día nos ayuda sobre todo para ver la invasión a órganos distantes. Es un estudio eficaz para la estadificación. Todavía los porcentajes para la valoración de los T y los N está disminuido, ha ido aumentando su sensibilidad, pero todavía es limitada. Y tenemos el CITIPEC para aquellos pacientes que hay una disyuntiva diagnóstica imaginológica en la cual, sobre todo en pacientes postoperados o pacientes que se han llevado a observación y esperar, en las cuales se piensa que hay una recaída tumoral, el CITIPEC nos podría ayudar, porque es en realidad el estudio que nos permite ver la carga tumoral total en el cuerpo humano. Pero se sigue considerando, según todos estos estudios, como la regla de oro, la utilización de la resonancia magnética para una estadificación oportuna del cáncer de recto. El TNM nos permite evaluar las dimensiones del tumor, la invasión, tanto locorregional como a distancia, y esto nos va a llevar a una clasificación o estadios que nos van a garantizar la atención oportuna y el tratamiento que debería recibir el paciente según su estadio. Según la variedad, según el estadio, podemos a ese paciente ofrecerle una variedad de diagnósticos, una variedad terapéutica. El estadio 1, por lo general, es un paciente que va a una resolución quirúrgica de entrada, que puede ir por un procedimiento transanal. El de estadio 2 y 3 debería considerarse una resección anterior baja y con apoyo neoadyuvante de entrada. Y el estadio 4 es un paciente que debería ir a quimioterapia de entrada para posteriormente restadificarlo y ver si el paciente es candidato o no a una cirugía post-neoadyuvante. En cuanto a los tratamientos oncológicos en la actualidad, ha variado mucho desde que se inició, pero hoy en día proporciona a los pacientes hasta de un 10% de respuesta tumoral o respuesta patológica. Los pacientes logran una respuesta satisfactoria. La radioterapia tiene básicamente dos esquemas. El esquema rápido, que es un esquema que se utiliza, o el esquema corto, que se utiliza la radioterapia con 5 grays
que son una vez al día por 5 días seguidos y posteriormente se realiza la protectomía. Y el esquema largo, que son que se utiliza 1.8 centigrados al día por 5 días seguidos, 5 semanas consecutivas. A estos dos esquemas se le puede dar un short o de 540 centigrados, que son 5.4 grays, los cuales en la actualidad se consideran estos tratamientos de gran utilidad para el manejo de los pacientes con cáncer de recto. Y cuando hablamos de la quimioterapia, estos pacientes básicamente entran con los esquemas Folfo o CAPEX. Para el esquema de acompañamiento de la radioterapia podemos utilizar el esquema Folfo con 5-fluoracilo o capecitabina. Ellos proporcionan a estos pacientes una respuesta tumoral bastante aceptable que puede llegar a un 10% de la resolución de estos tumores. Y tenemos el tratamiento oncológico postquirúrgico, que es un que por lo general se utiliza en pacientes que posteriormente a un tratamiento, sobre todo pacientes que se le realiza una resección antinuclear o una cirugía abdominoperineal, que todavía necesita apoyo quimioterápico para evitar las tasas de recidivas que pueden llegar de un 6 a un 10% en menos de 5 años. Esto ha demostrado que un tratamiento oportuno posterior al tratamiento quirúrgico en cuanto a quimioterapia garantiza una menor tasa de recidiva local, pero no se ha logrado disminuir la tasa de sobrevida. Este estudio avala el apoyo o la realización de neoadjuvancia, que es el esquema de quimio y radioterapia preoperatoria antes del procedimiento quirúrgico, porque se demuestra que los pacientes tienen una menor tasa de toxicidad al tratamiento de quimio y radioterapia, y esos pacientes pueden llegar a realizar una reducción tumoral y el paciente puede llegar a una cirugía preservadora de epitelio. Pero trae connotación controversias actuales, algo que ha llevado a cambios en la conducta en el manejo de tratamientos del cáncer de recto. Está el esquema de radioterapia corto versus prolongado, que ya se lo mencioné anteriormente, ya que el tratamiento prolongado es el que se llevaba por lo general en todos los protocolos de cáncer colorectal, de cáncer de recto. Hoy en día el esquema de radioterapia corto es bastante utilizado. Los resultados de la radioterapia de ciclo corto seguida de cirugía radical en cáncer de recto ha demostrado beneficios a largo plazo en cuanto a la tasa de recidiva y a la disminución de las complicaciones por la toxicidad de la radioterapia. El esquema, la quimioterapia de consolidación antes del tratamiento quirúrgico, también es uno de los esquemas que se ha llevado a cabo en la actualidad como tratamiento para el cáncer de recto. Este ensayo, publicado en el año 2016, donde indicaron la quimioradioterapia preoperatoria seguido de la quimioterapia de consolidación por el esquema Folfo, demostró que un paciente con cáncer colorectal totalmente avanzado tuvo una tasa de reducción tumoral con disminución de la tasa de recidiva local de un 25, 30 y 38% frente a los estudios previos al mismo. Igual que se asoció a menos eventos adversos o complicaciones postquirúrgicas. La quimioterapia postoperatoria. Martín, se está oyendo un poco entrecortado. ¿Vos te estás dando cuenta? No, doctora, escucho bien todo. ¿Puedes repetir un poquito desde... Bueno, continúa nomás porque se te oyó un poco entrecortado y una parte, la última parte no escuchamos bien. Ok. Continúa nomás. Ok. La quimioradioterapia postoperatoria comparó la quimioterapia pre y postoperatoria en 823 pacientes con cáncer de recto localmente avanzado. La tasa de recurrencia local después de 5 años fue de aproximadamente un 6% frente a un 13% con una P
0.06%, que es estadísticamente significativa. Igual la quimioterapia, radioterapia preoperatoria se asoció con un menor riesgo de toxicidad con un 27% en comparación con la quimioterapia postoperatoria de un 40%. También el esquema del Watch and Wait, que es observar y esperar, es uno de los esquemas que ha traído mayor controversia en cuanto al manejo del cáncer de recto, con una respuesta patológica total. Esto fue introducido en el año 2004 por la doctora Angelita Angan en Brasil, el cual llevó un estudio de 800 pacientes, el cual reportó una tasa de recidiva de aproximadamente un 50% de estos pacientes, pero con un 50% que a los 5 años se garantizaba que no había recidiva. Esto trajo controversias y todavía persisten en la actualidad en cuanto al manejo de observar y esperar. Pero hay literaturas y estudios y metaanálisis que respaldan esta opción o esquema de observar y esperar, ya que muchos estudios, tanto europeos como americanos, reportan las tasas que van aproximadamente de un 6 a un 46% de recidiva tumoral, pero que estos pacientes se benefician de observar y esperar, y si ese paciente tiene una recaída, puede llegar a ser resuelto por tanto una resección local oncológica o por una resección anterior baja y que garantice a ese paciente una preservación de esfínter. En cuanto al manejo quirúrgico, sabemos que los T1, N0, son de resección transanal, igual que los T2, T1, T2, N0, también podemos realizar lo que son las resecciones transabdominales. Los T3 queda para apoyo neoadyuvante previo al acto quirúrgico, y los T4 para apoyo neoadyuvante, y posteriormente ver si el paciente puede llegar a ser operable o si tiene que ir a un tratamiento sistémico. En cuanto al tratamiento quirúrgico frente a la excisión local transanal frente a la resección transabdominal, siempre nos tenemos que plantear qué podemos garantizar a este paciente para la preservación esfinteriana, o que este paciente tendríamos que realizar una amputación. En cuanto a los objetivos de la cirugía o una excisión local transanal, los objetivos son obtener bajos índices de recaída local, una preservación de la función urogenital y evitar las colostomías definitivas innecesarias. Para ello tenemos que el tratamiento está condicionado por varios factores que tienen significado pronóstico: la altura tumoral del recto, la penetración del tumor al espesor de la pared del recto, la afectación de la fascia propia del recto, la metástasis o los ganglios linfáticos regionales, la metástasis a distancia y la presencia de lesiones ciclónicas en el colon. Otra cosa que nos puede garantizar, como lo dice este estudio alemán del año 2020, ellos comparan la resonancia magnética frente a la rectosigmoidoscopia rígida en cuanto a la altura tumoral. Ellos dan a la rectosigmoidoscopia rígida como la regla de oro para la altura tumoral y proporcionar a estos pacientes de un tratamiento adecuado para preservación de esfínter o para decidir una amputación abdominoperineal. Entonces, la resección transanal la realizamos en pacientes con T1, T2, N0, M0. Estos pacientes se toman, o por las características de los tumores con posibilidad de resección, son un tamaño menor de 3 centímetros, un aspecto vegetante, una movilidad al tacto compatible con T1, T2 superficial, ecografías que descarten la invasión grasa o adenopatías, histología bien o moderadamente diferenciada, bordes inferior a 8 centímetros o menor del margen anal. Y como la cirugía endoscópica transanal, tenemos la microcirugía transanal endoscópica, la operación endoscópica transanal y la cirugía mínimamente invasiva. Esto con sus diferencias, sus pros y sus ventajas y desventajas, pero todos tienen una misma finalidad: una resección transanal con preservación de órganos y de esfínter, lo que garantiza a este paciente preservar
el esfínter y evitar una cirugía más compleja. Para el tratamiento quirúrgico de posterior a la neoadjuvancia o tratamientos de tumores localmente avanzados, tenemos los abordajes abiertos, abordaje laparoscópico y el abordaje robótico, en cualquiera de sus dimensiones, ya que en la actualidad está demostrado que ninguno de ellos ofrece mayor tasa de sobrevida o menor tasa de recidiva. Lo que se garantiza o las diferencias entre ellos son una mejor respuesta postoperatoria y menor tasa de complicaciones postoperatorias. Es lo único que está descrito hasta la actualidad. Y se puede realizar una resección anterior baja de recto o ultra baja o una amputación abdominoperineal. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que tomar en cuenta al momento de este tipo de cirugía? Que necesitamos tanto márgenes distales, márgenes proximales mayores de 5 centímetros, márgenes distales que en la actualidad se toma como referencia 2 centímetros, pero hay literaturas como la Sociedad Americana de Coloproctología que dice que hasta 1 centímetro del margen se puede tomar como una resección anterior para preservar el esfínter. Y la amputación abdominoperineal con sus cambios que ha venido o modificaciones en la actualidad, ya que hay estudios que comparan la laparoscopia con la cirugía abierta y robótica, no hay mayor diferencia alguna. Hay un estudio que traigo a cotación, que es del Hospital Universitario de San Chirnarro, en junio de 2020, fue realizado por el doctor Emilio Vicente, la cual llevó a 185 pacientes con cirugía robótica para tumores de recto bajo. Estos pacientes fueron operados desde el año 2014 al año 2018, y él dice que la diferencia es en las tasas de conversiones. Esto es una comparación de los abordajes laparoscópicos versus el abordaje robótico. Ellos dicen que solamente tuvieron una tasa de abordajes abiertos posterior a abordajes robóticos de un 3%, y en la tasa robótica va aproximadamente de un 8 a un 12%, como está descrito en la literatura. Y la excisión abdominoperineal extraelevador, que fue la modificación que se realizó de la primera cirugía que se realizó Paul Hahn en el año 2007 en el Instituto Karolinska de Estocolmo, en Suecia, el cual llevó a 28 pacientes con tumores T3, T4, 26 de ellos sometidos a radioquimioterapia preoperatoria. Estos pacientes se demostró que una abdominoperineal, una excisión abdominoperineal extraelevadora proporcionaba una menores tasas de perforación macroscópica y menores tasas de compromiso de la circunferencia mesorrectal. El WEX, el año 2008, modifica y denomina la nueva técnica como una cirugía abdominoperineal extraelevadora cilíndrica por la forma de la pieza al momento que se realizaba la cirugía abdominoperineal. Esto fue realizado en estudio multicéntrico entre Suecia y Reino Unido, en la cual extirpaban extraelevador y un mayor volumen de tejido en el recto distal, lo que proporcionaba una menor tasa de recaída local en comparación con la primera o la cirugía abdominoperineal del niño. Y la excisión abdominoperineal extraelevador hoy en día se mantiene como la cirugía de amputación abdominoperineal predilecta para los tumores de recto bajo. Y el tratamiento quirúrgico laparoscópico, traigo a cotación lo que es la realización de la excisión total del mesorrecto vía transanal o el TACME, que es un apoyo tanto de la cirugía abierta, robótica y laparoscópica para un abordaje de la pelvis vía transanal que garantice una mayor tasa de efectividad en cuanto a la resección de los tumores por lo difícil o la estrechez de la cavidad pélvica. Es importante la anatomía patológica. Después que nosotros tenemos la pieza, que el paciente ha sido operado, tenemos que ver el grado de diferenciación, la profundidad y extensión del compromiso de esa lesión, los números de ganglios evaluados, los márgenes que presenta el tumor, ya que si este paciente tiene compromiso de las paredes o de la pieza de la resección, invasión linfovascular o perineural, los números de deposiciones tumorales, ya que esto nos va a decir si este paciente puede tener una mayor tasa de recidiva local
o puede realizar una metástasis a distancia. Y si necesita un apoyo oportuno, quimio, radioterapia postoperatoria. En dependencia de todo esto que hemos estado discutiendo a lo largo de estos minutos, les traigo un caso clínico a cotación. Se trata de paciente femenina de 45 años de edad, motivo por el cual... Un ratito, Martín, un segundito. Dame un segundito de tiempo. Vamos a explicarle cómo vamos a hacer el mecanismo de este caso, ¿sí? Ahora Martín acaba de realizar una presentación un poco básica de todo lo que representa el cáncer de recto y el tratamiento. A medida que vamos desarrollando el caso clínico, van a aparecer preguntas que van a ir dirigidas a todo el público, donde vamos a poder votar y en base a eso ir discutiendo. También vamos a ahondar, después de presentar el tratamiento, después de presentar el caso clínico, vamos a ahondar más en lo que significa tratamiento y seguimiento de estos pacientes. Y para eso, por supuesto, va a estar ahí el doctor Salgado, que va a ser el que nos va a dirigir todo esto. Continúa nomás, Martín. Podemos continuar ahora iniciando la presentación y un poquito más pausado, que hables un poquito más pausado, ¿sí? Perfecto. Ok, entonces le traemos a cotación el caso clínico. Se trata de paciente femenina de 45 años de edad. El motivo de consulta fue sangrado rectal. Y al examen físico, una paciente que se evidencia una tumoración mamilonante de 2 por 2 centímetros en unión de cuadrantes posteriores, inmediatamente por encima de la línea pectina. Este es un paciente que se le realiza una endoscopia de entrada en la cual se evidencia un tumor de recto bajo o una enfermedad hemorroidal no complicada. El resto del estudio estaba normal. Se le realiza biopsia en dicho estudio colonoscópico, la cual reporta foco de adenocarcinoma moderadamente diferenciado con una invasión de la lámina propia. El antígeno carcinoembrionario se encontraba en 1.8. Para la estadificación se realizó tomografía de tórax y abdomen sin señales de metástasis. Se realizó la resonancia magnética en el corte T2, corte sagital. Se evidencia en la pared posterior predominantemente una lesión de señal intermedia, como lo podemos ver en la imagen que está a su izquierda, que se insinúa al canal anal, aproximadamente en unión de cuadrantes posteriores, aproximadamente a 3 centímetros del margen anal. Esto no se nota una infiltración, pero no hay una buena diferenciación de los planos. Y en el corte axial se nota una lesión desde hora 3 a hora 9 en la pared posterior con preservación del plano de los esfínteres, como podemos ver. Bueno, doctora Luz, aquí, la pregunta 1. Sí, aquí vamos a la primera pregunta. Hemos visto una estadificación del paciente con una resonancia magnética. Teniendo ya estos datos del paciente, ¿qué haríamos? ¿Le pediríamos para complementar o para diferenciar mejor una ecografía endorrectal o en votar? Ingrid, tu pregunta puedes lanzar ahí. Hola. Ahí están votando. Están, ya. Doctor Gervasio, ¿qué harías ahora? Bueno, yo extraño una descripción clínica más prolija y cuidadosa, si el tumor es móvil con la pared, fijo, etcétera, ¿no? La correlación entre la famosa clasificación clínica de Nichols, que se correlaciona bastante bien con la anatomía patológica, sobre todo cuando el tumor es muy fijo. Hay que estrenar el dedo y hay que tener un ultra finger, como decía Phil Gordon en Canadá, y no tanto ecografía endorrectal, que bueno, que podría ser interesante si tú planteas en este enfermo una resección local, ya que la resección local está solamente justificada en un cáncer de recto de tercio inferior si es un T1 indudable.
Este es un tumor grande, es localmente avanzado, ulcerado. Si hay una ulceración, es muy raro que sea un T1. Una ulceración siempre es por lo menos un T2 inicial y está localizado en el tercio inferior del recto, de hecho casi invadiendo el canal anal, con lo que a esa edad habría que, bueno, discutiremos luego el tratamiento, pero yo no creo que en este caso la ecografía te modifique tu decisión diagnóstica y mucho menos terapéutica. Ya. ¿Alguien más que quiera opinar? Ingrid, ¿tenemos la votación ya o todavía? Ahí compartir resultados, se deben estar viendo. Sí, para compartir Sí, se ve. resultados. Ah, no sé. Yo no, a mí no me sale el resultado. No sé si, a mí Sí, no me doctora, aparece en la ya pantalla. aquí, sí, está en la pantalla. El 84% dijo que sí, 84%. le solicitaría un ultrasonido y un ¿Cuánto? 16%, 84% dijo que sí y 16% dijo que no. 16%. ¿Alguien más que quiera opinar del público acerca de este tema de si qué pediríamos, nos basta lo que estamos teniendo o necesitaríamos algún estudio más? Sin duda alguna, como dijo el doctor Gervasio, el dedo es lo más importante. Justamente por eso no pusimos esa descripción de esos pequeños datos, a ver si por ahí podíamos ahondar o entrar más en discusión desde ese punto de vista. Doctor Sorgi, ¿alguna opinión que tengas? Ninguna. Bueno, continuamos, Martín. Ok, doctora, gracias. Bueno, a este paciente se le realizó una ultrasonografía endorrectal en la cual se evidencia una lesión tumoral de aproximadamente 2 por 2.3 centímetros que no invade la muscular de la mucosa y es catalogado, como se estadísticó en la resonancia magnética, como un T2N0M0. Entonces entraría la pregunta 2, doctora. Claro, ahí tendríamos que ver, o sea, después de poner esto, ya vimos que nuestro diagnóstico sería muy importante a través del tacto rectal. La mayoría no le haría un ultrasonido, bastaría ya lo que la estadificación y el diagnóstico con la resonancia. Entonces ahí, a partir de ahí, ¿qué hacemos? ¿Hacemos neoadjuvancia? ¿No hacemos? ¿Cuál sería nuestra conducta a partir de esta parte? Doctor Gervasio, ¿qué opinas con esto? Bueno, es una enferma de 45 años, no tenemos datos de la intimidad histológica del tumor, no sabemos el grado de diferenciación, no sabemos si es mucosecretor, no sabemos si hay invasión linfovascular, si hay invasión perineural. Aparentemente la resonancia no muestra enfermedad mesorrectal, es decir, no muestra afectación ganglionar, por lo menos evidente, ni infiltración extra o intravascular, venosa sobre todo. Esta enferma, la cirugía de entrada la condena a una amputación abdominoperineal. Entonces, esta es una enferma que es ideal para hacerle un tratamiento neoadyuvante y apostar por el watch and wait y ver cómo responde. Siempre tienes tiempo de hacer cirugía radical, porque hacer cirugía, en este caso, preservadora de esfínter, que está tan abajo y la resonancia no es clara sobre la infiltración de los esfínteres, yo no le propondría cirugía, desde luego, inicial, nunca. No le haría neoadyuvancia y probablemente una neoadyuvancia que incluiría lo que se conoce actualmente como el TNT, la Total Neoadjuvant Therapy, que es quimioterapia previa, radioquimio posterior y quimio de consolidación, y observar la respuesta. Y restallar con radiología, claro, y probablemente con PET. Martín, ¿vos podés ver el resultado ahí de las votaciones? No, el resultado no lo veo. Ahora sí, doctora. Dice que la conducta sería tratamiento neoadyuvante en 91% de los casos y cirugía sin neoadyuvancia un 9%. Ya. Entonces coincidimos en lo que acaba de exponer el doctor Gervasio, ¿verdad? O sea, El 91% de la audiencia opina lo mismo que el doctor Gervasio. Ya. Lo que estaría en discusión de repente sería qué protocolo utilizar
o de repente si haríamos un ciclo corto, un ciclo largo, dependiendo del objetivo que ya vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? Continuamos, Martín. Este paciente se llevó a tratamiento médico de esquema de neoadyuvancia, un tratamiento prolongado, radioterapia con esquema de larga duración, 180 centigrade al día por 5 días a la semana durante 5 semanas, seguido de un refuerzo de 550 centigrade. Y una quimioterapia con una infusión continua de 5-fluoracilo y oxaliplatina. La paciente, posteriormente a las 12 semanas, se realiza una reestadificación. La paciente, endoscópicamente podemos ver la lesión que inicialmente vimos. Quiere decir que esta paciente no tuvo una respuesta clínica completa. Disminuyó su tamaño, pero no vemos una respuesta clínica completa. De igual forma, se le solicita una resonancia magnética control a las 12 semanas, donde vemos a nivel de unión de cuadrantes posteriores una lesión de menor tamaño que la anterior, pero podemos ver un área de fibrosis. No se ve la lesión tumoral que infiltrara, pero hay mucho tejido edematizado y áreas de fibrosis. En cuanto al corte sagital, disminuyó de hora 3, disminuyó a hora 5, a hora 9. Bueno, aquí viene la pregunta 3. Visto que están en el auditorio colegas que nos han acompañado siempre, como el doctor Hilario Fournier, visto que está el doctor Latif, está también el doctor Gerardo Martín, están todos invitados a opinar y a contribuir con lo que vamos proyectando. La tercera pregunta sería, después de ver la respuesta de este paciente, ahí, ¿qué haríamos, doctor Gervasio? ¿Vamos a una resección local? ¿Haríamos una amputación? ¿Qué haríamos? Bueno, es decir, un T2 inicial con una respuesta clínica incompleta, lo que se llama mínima lesión residual, que es lo que se ve. Yo discutiría mucho con la enferma porque tiene un margen de resección local post-radioterápica, post-neoadyuvancia, pero claro, con mucho menos garantías oncológicas que una cirugía radical. Lo discutiría con la enferma, pero el concepto es que un T2 inicial que ha respondido bastante bien, aunque queda una mínima lesión residual de acuerdo con las imágenes. El tumor inicial era mucho más grande, estaba muy ulcerado, esto es una lesión pequeña, residual. Yo le haría una resección local, discutiendo con la enferma, si acepta el riesgo de que no es una resección con criterios oncológicos absolutos como podría ser una resección radical. Bueno, ya estamos las votaciones, ¿cómo quedamos? Doctor, con respuesta en cuanto a la cirugía, ¿qué haría? El 22% concuerda con el doctor Gervasio, que dice que hay que realizar una resección local. La resección anterior interefintérica está planteada en un 28% de los casos y la amputación abdominoperineal en un 50%. De la gente que planteó la resección interesfintérica, ¿hay alguien que quiere opinar y defender su postura? Está abierto el panel y así vemos, tenemos más opciones. No veo a nadie. Bueno, continuamos, Martín. Perfecto, doctor. Perdón, doctora. ¿Me Sí, oyes? te escucho. Es que creo que hay que decir, bueno, ya veo que le están haciendo una local, pero hay que decir que esto hay que discutirlo muy bien con el paciente antes. Claro, eso es lo que vos aclaraste. O sea, esto hay que comentarlo y hablarlo con el paciente y explicar costo-beneficios de las cirugías y riesgos que tiene el procedimiento, sin duda alguna, ¿verdad? Ya, continúa, Martín. Perfecto. Se le realizó como tratamiento quirúrgico o una operación realizada un TAMI, la cual se le realizó una resección local oncológica. Doctora Luz. Sí, te escucho, Martín. Estaba nomás ahí viendo una pregunta que me hicieron en privado. Bueno, entonces tenemos ya la cuarta pregunta donde ya llegamos al tratamiento de la recepción. Hemos hecho
la resección local, como se pudo ver, y ahora queda la pregunta, queda una brecha que está abierta, una brecha mucosa. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cerramos, dejamos abierta, esperamos que cicatrice por segunda intención? Para mí la pregunta. Sí, sí, siempre para vos y para todo el público, pero el que responde públicamente sos vos, Gervasio. Vamos a ver, nosotros publicamos un multicéntrico comparando el cerrar la brecha, que no es mucosa, es transmural, desde todo el espesor de la pared, versus no cerrarla. No hay ninguna diferencia. La única diferencia, que no es estadísticamente significativa, porque la muestra no tenía potencialidad estadística, evidentemente eran 80 casos, una cosa así, en un multicéntrico suizo, español y italiano, es que había un sangrado reactivo en las que se dejaban abiertas. Por otro lado, si tú cierras, el 70% de la sutura se van a ir, es decir, parcial o totalmente. El problema de la resección local después de la neoadyuvancia es que la combinación de sepsis local que hay, obviamente, con la radioterapia previa, produce una herida, una lesión, o llámala como quieras, que no cicatriza casi nunca, que produce muchísimo dolor, que el paciente tiene que estar largo tiempo con antibióticos en una situación bastante miserable. Pero bueno, es lo que tiene que pagar a cambio de un abdomen perineal, ¿no? Eso es, creo yo que es importante resaltar. Si se puede cerrar, se cierra sabiendo de que eso va a haber una dehiscencia seguro, parcial o total en la inmensa mayoría de los casos. Y que si no se cierra, el paciente va a sufrir muchísimo por esa combinación de sepsis con radioterapia previa. Pero yo quería preguntar, ¿tenían ahí el mesorrecto? Por lo menos en la figura que muestra la resección, con lo que me parece que parte del tumor estaba más alto de lo que estaba inicialmente descrito. Si no hay mesorrecto en el tercio inferior del recto. De hecho, los tumores que son tempranos, por decirlo de alguna manera, un T3 del tercio medio del recto, en el tercio inferior del recto se comporta como un T4 porque no hay mesorrecto. Si hay mesorrecto, hay que intentar resecar el mesorrecto. ¿Por qué? Porque el 50% de las adenopatías infiltradas neoplásicas en un cáncer de recto están a 5 centímetros del tumor primario. Entonces tú agregas la resección local, que habrá que ver la histología que ha dado la resección local, y algo de mesorrecto que por lo menos te excluye en un 50% la presencia de adenopatías o depósitos extralinfáticos en el mesorrecto. Clarísimo, clarísimo que la resección del mesorrecto es sumamente importante si hay un comprometimiento. ¿Puedes continuar, Martín? Sí, doctor, está la Para ver respuesta. cómo Luego de termina la el excisión caso y transanal, después... luego Dale, de la continúa nomás. excisión transanal, usted cierra la brecha de la mucosa. El 48% dijo que sí y el 52% dijo que no. Tu presentación se... Ah, sí, está bien. Te escucho, perdón. Te escucho. Hola. Ok, se realizó el cierre de la brecha. En este caso, se realizó el cierre de la brecha. El paciente evolucionó satisfactoriamente. La anatomía patológica resultó un adenocarcinoma, un T2 sin invasión adenolinfática ni perineural, márgenes libres y moderadamente diferenciados. A este paciente se le realizó un estudio endoscópico postquirúrgico a los 6 meses, donde pueden ver la cicatrización, que en este caso no hubo ninguna tasa de complicaciones. Y una resonancia magnética, donde podemos ver que la disminución del espacio interesfintérico, lo que este paciente, si en dado caso llegase a recidivar, podría plantearse una amputación abdominoperineal por la disminución del espacio interesfintérico que quedó en la actualidad. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí es la presentación. Ahora vamos a discutir y a ver qué conclusión. Sí, Perdón, te escucho. hay algo importante en el restadiaje. Sí. El restadiaje exige una resonancia magnética de alta resolución y un excelente radiólogo interesado en esto, porque la resonancia magnética... Martín, ¿puedes sacar tu presentación? Sí, doctor, estoy retirando la... Dale, genial, súper.
La resonancia magnética tiene que ser de alta resolución porque si no confunde. Mira, Søren Lauber, que ustedes lo conocen de Aarhus, en Dinamarca, demostró que el 50% de los tejidos informados radiológicamente como fibróticos contenían células neoplásicas viables. Es decir, que el restadiaje con resonancia exige una resonancia de altísima definición y con muy, no digo la Gina Brown, pero casi, muy buenos radiólogos. Y yo, esta enferma, lo que yo le haría sería también un PET. Sí, doctor Salgado, en caso que no tengamos acceso a una resonancia de muy buena resolución y tampoco un PET, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál sería tu mejor opción para estadificar a esta paciente? ¿Sabes rezar? ¿Y cuál sería tu conducta a seguir si no contás con eso? Porque, o sea, vamos a hacer, o sea, sabemos que lo que estás diciendo es lo lógico, pero a veces no tenemos acceso a lo que vos nos estás pidiendo, ¿verdad? Entonces, nuestra conducta, ¿cuál sería? La misma, controlar al paciente con lo que tenemos. Controlar con lo que tienes y que haya suerte, ¿no? Y advertirle al paciente de que no puede tocar las campanas porque puede tener, es decir, hay casi un 20 y tanto % de posibilidad de recidiva, ¿no? Ya sea clínicamente detectable o no. Y si tuvieras esta paciente, pero con unos años más, unos 65 años más, y el motivo de consulta fuera una incontinencia en una escala de Wessner de 16 más o menos, ¿tu conducta sería la misma? Lo discuto con la paciente, ¿no? Le digo, vea señora, usted ya es incontinente de alto grado y después de esta cirugía va a ser de aún más alto grado. Usted elija el pañal o elija una bolsa de colostomía. Es decir, la incontinencia de alto grado, en este caso, a mí me movería a hacerle un abdominoperineal. Claro, cambiaría un poco por la situación de la paciente y la opción que ella tenga también, ¿verdad? Mucho más confortable va a vivir con una colostomía que con incontinencia de alto grado. Y mucho más... Doctor Millán, ay, perdón, sí te escucho. Está bien, ¿no? Te escucho. No, que hable nada más gente. Que No, hable... no. Que digo que No incluso te... se habla de la interefintérica. Una interefintérica baja en un paciente radiado tiene una función defecatoria horrorosa. Tiene un síndrome o resección anterior que es invalidante. Yo tengo enfermos que me han venido a pedir por favor un estoma y han vuelto a la vida con el estoma porque no podían vivir con una anastomosis tan baja en un territorio radiado, con lo que el resultado funcional es pésimo. Es decir, aquí se trata de la bolsa a la vida. Es decir, yo creo que la obsesión de preservar los esfínteres no debe ser prioritaria con respecto a la obsesión por curar al paciente. Eso es lo primero, ¿no? Y en los últimos años, yo que tengo unos cuantos en esta guerra, la gente los colegas han ido orientándose a preservar esfínteres, a preservar esfínteres, a preservar esfínteres, porque eso, primero, es una cirugía más bonita, segundo, es un desafío técnico, tercero, es una oferta interesante para el paciente. Pero hay que ser muy honesto con los pacientes. Decir, mire, usted con una resección interefintérica va a tener una vida miserable, va a vivir en un váter. Va a vivir en un váter. Sométase a una cirugía radical, sobre todo si es un tercio inferior, es prelevadora, llévese usted los esfínteres, que esos esfínteres en la resonancia previa no sabemos muy bien cómo estaban, y quédese con una colostomía. Es lo que yo le ofrecería, en el caso que tú planteas. Gracias, doctor Gervasio. Doctor Millán, veo que estás presente también ahí. ¿Querés opinar algo? Sí, bueno, primero me permiten felicitar al doctor Marín. Yo creo que hizo una magnífica exposición en el corto tiempo que le correspondió hacerla. Quiero felicitar a todos, Salgado, particularmente por los conceptos que ha emitido, por los cuales estoy 100% de acuerdo, especialmente con lo último, donde menciona que hay una especie de heroísmo de parte de los ciudadanos cuando salvamos un esfínter,
pero realmente todo lo que significa el problema de la incontinencia en estos pacientes es realmente mucho más grave que cualquier otra cosa. La colostomía la manejamos de una manera muy eficiente actualmente. Yo particularmente uso enemas para los pacientes, los enseño a usar un enema periódico que vacía completamente el recto y hace que su colostomía sea mucho mejor manejada. Tengo una pregunta para el doctor Salgado, porque me quedó una duda, tuve algunas interrupciones acá, sobre el mesorrecto. Él hablaba de que en este caso pareciera que se hubiera metido un poco al mesorrecto, que cuando eso ocurre, así lo entendí, habría que estirpar unos 5 centímetros de extensión en cuanto al mesorrecto. Y eso pues, es un concepto nuevo para mí porque en la resección local prácticamente yo no reseco mesorrecto y meterse 5 centímetros en el mesorrecto a través de una incisión que inicialmente era una resección local, me da la impresión que se puede complicar la vida porque hay sangramiento y hay una disrupción de la anatomía del mesorrecto. Como no tengo ninguna experiencia en eso, pues quería que el doctor Salgado nos ampliara un poco al respecto. Sí, sí, Germán, tienes razón, se complica un poco la cosa, pero no hay sangramiento, ¿no? Porque vas con el ligasure y no tienes más historia, ¿no? Un sellante. En primer lugar, yo quiero reivindicar, nosotros hemos publicado también mucho sobre TAMIS, hemos sido de los primeros aquí en España en hacer TAMIS. Pero hay que reivindicar que la idea es de Sergio Larach, nuestro colega chileno que está en Orlando desde hace muchos años, que es el primer cirujano del mundo que reportó el uso de un single port en el ano para hacer una resección por TAMIS. El concepto de que el 50% de los ganglios afectados o de los depósitos extraganglionares en un cáncer de recto están a los 5 centímetros alrededor del tumor primario. Yo creo que también Sergio nos indicó y nos animó a hacer resección del mesorrecto que se vea. Por cierto, este tumor que ustedes que este colega Martín, ha presentado, parte de la resección llega a la primera válvula de Houston. A mí me parece que ese tumor está más alto de lo que se definió inicialmente, ¿no? Y que tiene mucho mesorrecto, por lo tanto, eso está por encima de la fascia recto-sacra y por lo tanto no está en el tercio inferior del recto. Pero en cualquier caso, salvado eso, yo creo que te da un poquito más de información, porque hay que reconocer que todo esto no es cirugía radical, no es cirugía oncológica. Pero por lo menos cuanto más información tengamos, mejor. Ese es el concepto. Sistemáticamente no lo sé, pero si lo tienes a mano, nosotros resecamos un poco de mesorrecto. A 5 centímetros circunferenciales. No en profundidad. Gracias. Sí, no, también en profundidad. 5 centímetros en profundidad. Claro, porque tú la resección local la haces generalmente en tumores muy bajos, ¿no? Entonces tienes una parte del tumor que no tiene mesorrecto y otra que sí, como me parece que es este caso. El mesorrecto a ese nivel es muy pequeño, ¿no? Ya se ha afilado, ¿no? Ya llega a la fascia recto-sacra prácticamente afilado, ya no tenés, ya viene el cilindro muscular del recto, que por cierto, Martín habló de fascia propia del recto, y ese concepto, si puedes, me lo aclaras, porque el recto no tiene fascia propia, igual que el esófago. Entonces, ya te llega el manguito muscular. Yo creo que es un dato más, sobre todo si tú no tienes una gran garantía que lo que estás haciendo como resección local sea un T2 y que puede ser un T3 inicial. Con lo que incluso para el estadiaje, llevándote un poco de mesorrecto, es mejor, claro, porque va a ser la manera que vas a saber si es un T3 o no, ha pasado la pared del recto o no. Yo creo que eso es un hecho, no para hacerlo dogmáticamente, sistemáticamente, pero tenerlo en cuenta. Porque estas decisiones son, desde el punto de vista oncológico, muy cuestionables. Muy cuestionables. El hacer una resección local en un cáncer de recto que no sea un T1. Mira, en el multicéntrico reciente que se publicó, el único nivel de evidencia 1A era la resección local
en todo el capítulo y la temática del cáncer del recto, incluyendo la quimioterapia, la consolidación, la radioterapia, el único nivel de evidencia poderoso, potente, era la resección local del cáncer del recto en tumores T1. Tiene el mismo resultado oncológico que una cirugía radical. Pero un T2, por eso es muy importante, esto lo dice mucho el grupo de Sao Paulo, el estadiaje previo, porque si es más allá de un T2, si no hay una respuesta clínica completa de la neoadyuvancia, plantear una resección local es muy atrevido. Pero si es... ¿Perdón? No, doctor, nadie. Si es un T2 inicial, digamos, radiológicamente fiable, después de la neoadyuvancia, si la respuesta es buena, como es este caso, con una mínima lesión residual, el concepto importantísimo de mínima lesión residual, porque muchas de estas lesiones no tienen tumor, las residuales. Pero tú sometes al paciente porque tiene una pequeña úlcera o un abdomen perineal y te dice que no tiene nada, ninguna persistencia tumoral. Pero si es un T2 inicial, ha respondido muy bien, se ha achicado el tumor, se ha encogido el tumor, ha dejado una mínima lesión residual, la resección local está justificada con la aprobación del paciente. Y en este caso, quizás la resección del mesorrecto no sería muy necesaria, pero yo le hubiera quitado un poco de mesorrecto para tener un dato más. ¿Qué pasa si quitas un poco de mesorrecto y tiene un depósito positivo? Si tú haces nada más que la resección transmural, en este caso, transmural, estás dejando enfermedad residual en el mesorrecto. No detectada. Que no la vas a detectar con nada, porque casi el 50 y tantos % de los ganglios linfáticos afectados por un cáncer de recto en el mesorrecto o depósitos extraganglionares miden menos de 5 milímetros. Eso no lo detecta nadie, ni la mejor resonancia magnética del mundo. Por lo tanto, yo le hubiera quitado un poquito de mesorrecto. Doctor Sorgi, te escuchamos. Muchísimas gracias. Estoy disfrutando mucho esta mañana. Hay algo que nunca hablamos, pero que es digno de tomar en cuenta, y es qué grado de confianza tiene el coloproctólogo o el especialista de que el paciente acuda a control durante los años a venir. Porque en Latinoamérica una porción importante de los pacientes pues no le damos seguimiento por una razón u otra. Entonces, eso es algo que no está escrito, pero que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta cuando vayamos a seleccionar el tipo de terapéutica adecuada para ese paciente. Muchas gracias. Muy importante la observación, muy importante. Muy real, además. Gracias. Martín, vos habías presentado, si no me equivoco, un porcentaje de justamente del seguimiento de estos pacientes que ya no vuelven a la consulta. Sí, doctor. Se aproxima que el 48% de los pacientes no acuden el primer año del postoperatorio y hasta un 75% de los pacientes no reciben el tratamiento completo postquirúrgico. Sobre todo en países en vía de desarrollo. Doctor Latif, ¿estás ahí? Me parece que querés hablar o no. Sí, ¿cómo van? Bueno, buen día a todos. Bien, ¿y vos? ¿Cómo ha sido, amigo? Tanto tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorgito? Y esto demuestra cada vez más que el tratamiento casi artesanal para el cáncer del recto inferior, ¿no? Yo fui uno de los que votó hacerle un Miles a esta paciente. Yo si lo hubiera tenido enfrente mía, le hubiera dicho, usted debería hacerse un Miles, excepto que usted no quiera hacérselo y caminamos juntos para adelante en esta otra trayectoria. La verdad que hace poco tiempo me tocó discutir ni más ni menos que con Rodrigo Oliva Pérez el tema del Watch and Wait, ¿no? Y por qué no todos nosotros estamos en capacidad de poder hacerlo muchas veces. Y en este caso que ustedes presentaron se dieron muchas de las cosas que yo le dije.
Una, no tener metodología de imagen en el seguimiento. Si uno no tiene para estos pacientes watch and wait o resecciones locales una buena resonancia magnética y la posibilidad de hacer un PET, uno debería evaluar bien si debemos como médicos poner a un paciente en esas condiciones. Y lo otro es el ausentismo que cuentan. Me parece mucho, 48% que deje la consulta, pero estos pacientes tienen que estar estrictamente controlados, me parece a mí. Y con respecto a lo que decía recién Gervasio, hay que resecar en profundidad el mesocolon, el mesorrecto en este caso. La verdad que a mí también me pareció un poquito más alta y la pieza de resección me dio la impresión que tenía mucha grasa atrás. Por eso seguramente era más alta la lesión. Ahora, Gervasio, si le encontrás un ganglio, en eso el paciente tiene que ir a una amputación. Realmente. Te cambia la conducta totalmente. A una cirugía de rescate, teniendo en cuenta, como tú sabes de sobra, Jorge, la dificultad técnica que es hacer un abdomen perineal después de una resección local, que incluso en las grandes series la recidiva local es mayor en esta circunstancia que si fuera un abdomen perineal de entrada. Ese agujero te dificulta enormemente porque estás operando un tumor perforado, perforado por ti antes, ¿no? Perforado por ti antes. Entonces dificulta mucho, pero desde luego si hay un ganglio positivo, que en nuestra serie, que no es muy grande, pero no hemos encontrado ninguno, ninguna afectación del mesorrecto. Porque yo creo que hay que correlacionar muy bien el estadiaje previo, el T previo, el estatus T previo, con la lesión que quede, si queda, post-neoadyuvancia. Si tú tienes un T3 de entrada y haces neoadyuvancia, que deberías, y el tumor desaparece completamente, pues mira, es una maravilla, porque dices tú, bueno, digamos, la evolución te obliga a hacer watch and wait. Todos sabemos que la respuesta clínica completa no significa respuesta patológica completa en el 17% de los casos. Y a la inversa, una lesión residual con mínima afectación tumoral es un porcentaje bajísimo el que tiene enfermedad mesorrectal. Entonces, estamos jugando con eso, ¿no? Estamos jugando con eso. Lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Lo que tú dices es muy cierto. Es decir, si no podemos seguir muy bien a estos pacientes, pero claro, si tú le haces un abdomen perineal, ¿no? Y es un T2 pequeñísimo y yo qué sé, tampoco han informado en la anatomía patológica cuál es el índice de regresión tumoral. El índice de regresión tumoral peritumoral es importantísimo, porque si tú esperas a lo mejor en vez de 11 semanas o 12, 20, a lo mejor la lesión desaparece completamente, ¿no? Es decir, la respuesta inicial a la neoadyuvancia, el aspecto morfológico del tumor, te va a dar la pauta de qué va a pasar unas semanas más tarde. Cuando se hablaba de neoadyuvancia de radioterapia corta o larga, la clave, y eso fue en Dublín el año pasado, los suecos, que son los grandes inventores de la radioterapia en el cáncer de recto, lo que se llama el Swedish Style, ellos siempre han preferido hacer radioterapia de ciclo corto, pero ahora hacen radioterapia de ciclo corto y esperan lo mismo que después de un ciclo largo. Los resultados son los mismos, es decir, la clave está en esperar. Hasta hace unos años nosotros hacíamos ciclo corto y lo operamos a los 2 días, los 3 días, que por cierto, técnicamente te complicaba muchísimo la cirugía porque estaba todo inflamado y era muy sangrante, era muy incómodo, no era bonita la resección por culpa del proceso inflamatorio inmediato de la radioterapia. Pues si esperas mucho, tienes los mismos resultados que con la larga, con la ventaja que ahora 5 semanas que puedes hacer quimioterapia neoadyuvante previa a la cirugía. Si el caso lo indica. Por lo tanto, tienes razón, Jorge. Con los años el recto va a ser una enfermedad no quirúrgica. Eso yo estoy convencido. No sé cuánto va a tardar, pero va a ser no quirúrgica. No quirúrgica. Ya con diagnósticos más precoces y con neoadyuvancia más eficaz, se van a... A mí me gusta el watch and wait. Tengo que reconocer que me gusta el watch and wait.
inspira el watch and wait. Ahora, necesitas un paciente disciplinado que se someta a verte cada 3 meses, a la incertidumbre, tiene que ser psicológicamente fuerte, no puede ser una persona muy frágil, no puede ser un depresivo, no puede ser un semidemente, porque no, porque para eso le hago un abdomen perineal y como dice nuestro amigo Marco, pues, que alguien le enseñe a un estomaterapeuta a irrigarse, ¿no? Como dices tú, Sí. artesanal. Es buena expresión. A mí me parece que en este lugar del continente, incluido Brasil, excepto en los centros de gran complejidad, pagamos esta situación. Pagamos no tener una imaginología de primer nivel, pagamos no tener en el seguimiento muchas veces un PET, pagamos muchas veces que el paciente no venga, pagamos muchas veces que las coberturas de los pacientes cambien de instituciones y el paciente termine en otro lado recaído y digan, ¿cómo a usted le hicieron esto? Entonces, eso nos da una gran incertidumbre a nosotros. Por eso, yo le decía, yo digo, esto es para los lugares de excelencia, centros de derivación, hasta que ustedes, incluido, y ahí hablo de ustedes de Europa también, nos digan a nosotros, esto es el resultado, nosotros tenemos que esperar muchas veces en este caso. Lo que pasa, que a ver, tenemos una respuesta completa en un paciente que le va a costar un mes y nos subimos a ese carro. Pero no nos olvidemos, vos bien lo dijiste recién, un T2 o un T3, ¿no? Tiene hasta un 20% de recaída a 2 años después de observar y esperar. Guillén, lo vieron bien ahí en el memorial, claramente. Que después se rescaten y tengan buenos resultados, como dice el grupo de Angelita, también es cierto, pero hay que ver en la infraestructura nuestra. Ahí el caso este se presentó en Paraguay, no tienen un buen seguimiento y en los muchos lugares de Argentina tampoco. Esa recaída no va a ser una recaída simple y temprana. ¿Me entendés? No vamos a llegar nosotros, no vamos a llegar al 92% que tiene Angelita de rescate y oncología igual. Y preservación de órganos encima, a veces. Bueno, eso es lo que yo digo en este aspecto. Y el T2 termina siendo el caso de discusión artesanal. Porque en el T1 claramente, si el T1 está bien clarito, es lo que vos dijiste, estamos todos de acuerdo. El T3 y el T4 ya tenemos claro, entre comillas, ¿no? Pero el T2 es nuestro problema. El T2 bajo, porque el T2 alto se terminó la historia, no hay vuelta de hoja ahí. Naturalmente. Entonces, fíjate que lo que es muy interesante, porque hay un par de cosas que yo quisiera también decir. Yo creo que se menciona poco al Mercury Study, al que lideró Phil Quirk, que es un estudio de varios hospitales europeos, no es un estudio metodológicamente bien diseñado en términos de prospección, doble ciego, etcétera, por cuestiones éticas no se puede hacer. Pero este estudio es fundamental porque fueron miles y miles de casos que hablaban de lo que es la cirugía óptima cuando el cáncer del recto evidentemente no es de un tercio inferior, es decir, es de un tercio medio o un poco más arriba, ¿no? Es decir, que te permita una resección total del mesorrecto de manera óptima, ¿no? Con control de su integridad posterior a través de fotos, como se hace más o menos por aquí. Bueno, muy bien. El estatus T no tiene ninguna importancia. Sea positivo o sea negativo, si tú haces una buena cirugía, da exactamente lo mismo en términos de recurrencia local, no en términos de enfermedad sistémica posterior. Por lo tanto, yo creo que nuestro residente, que como buen residente de cirugía, si no recibe castigo, nunca será un buen cirujano, así que vamos a castigarte un poquito con tu permiso. Tú hiciste una reseña histórica de la cirugía del cáncer recto. Y no mencionaste a Kraske, que todavía se usa de vez en cuando, la vía posterior. No mencionar a Miles en la historia del cáncer del recto es un pecado de muchos Padre Nuestro y Ave María. Las piezas de Miles en el año 1909-1912 eran extraelevadoras. Es decir, Kulm en el Karolinska, que yo fui a verlo para aprender qué hacía, ver qué hacía, no hacían 100 años más tarde lo que Miles hacía en el año 1909-1912.
Mencionas a Dukes. Dukes era patólogo del St. Mark's, donde estaba Miles, y pudo hacer la evaluación y el estadiaje clínico patológico, el primero en la historia, gracias a las piezas de Miles, y eso lo hizo Dukes. Pero tú tienes también que mencionar a Basil Morrison, otro patólogo del St. Mark's, que es el que introdujo el concepto de la resección local del cáncer de recto o biopsia total. Patólogos. Quienes enseñaron a operar fueron los patólogos. Tienes que mencionar a Bill Hill con la resección completa del mesorrecto, que fue revolucionario. Ya mencionaste a Angelita, por supuesto. Y tienes que mencionar a Phil Quirk, el patólogo social, el primero que determinó en su hospital en Inglaterra por qué algunos cirujanos del mismo hospital tenían un índice de recidiva del 5% y otros tenían un 40%. Y entonces determinó que estábamos operándolos mal. Es decir, el concepto de cirugía óptima, de no perforar, de un margen circunferencial importante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces te sugiero que en tu próxima charla sobre cáncer del recto, históricamente, incluyas a esta gente. Por estricto sentido de justicia. Perfecto, muchas gracias, doctor. Doctor, le quería hacer una pregunta en cuanto a lo que usted mencionó, en cuanto a las semanas que usted espera para una respuesta clínica completa después que el paciente usted le dio o un esquema corto o un esquema prolongado. Porque hoy en día eso ha entrado mucho en disyuntiva en cuanto a si son las 6 o 8 semanas o se puede llegar hasta 18 semanas, que hay publicaciones de las cuales se le da más semanas precisamente para esperar la respuesta clínica. Pero muchos dicen que también es dar tiempo a evitar la cirugía. Entonces quería saber que, eso bajo su experiencia... Eso es un hecho conocido. Cuando se hacía la cirugía a las 6 semanas, a las menos de 8 semanas y demás, había muchísimo tumor residual. Hay que esperar, pero hay que esperar mirando el tumor. Si tú durante las primeras 6 o 8 semanas que tienes que vigilar al paciente que está sometido a neoadyuvancia, ves y tú has visto el tumor inicial, tú lo has tocado, tú lo has diagnosticado, tú lo has detallado clínicamente, etcétera, etcétera. Si tú ves que eso se va reduciendo de manera llamativa para ti, con una muy buena respuesta al tratamiento, tú esperas más. Mira, hay una cosa que está clara. Si en 6 o 8 semanas el tumor no se ha reducido de una manera notoria para el clínico que lo está viendo al paciente, ese tumor no se va a reducir mucho más. Es decir, que la reducción inicial es básica y luego seguirlo y observarlo. Y si a las 8 semanas queda un poquito, no voy a decir yo cronológicamente lo tengo que operar, no hay ninguna ley. Yo espero. Espero y espero y espero y lo digo. ¿Y el seguimiento, Gervasio, lo haces clínicamente o lo haces basado en un estudio imaginológico adicional? Ya te decía, ¿no? Que hacemos lo típico, ¿no? La resonancia, morales y Hola, no te escucho casi. Perdón. No, que Hola. No sé, ¿quién quiere hablar? No, que no escuché lo que acabas de decir porque se te escuchó un poco lejos cuando pregunté si el seguimiento, cómo lo hacías, simplemente por el control clínico o algún estudio imagenológico adicional. Claro, tú tienes que vigilar en el cáncer del recto. Lo trate como lo trates, tú tienes que vigilar 2 conceptos básicos. Uno, la recurrencia local y otro, la enfermedad sistémica. Es que hay tumores T1 que dan metástasis hepáticas y cerebrales. Más de un pólipo maligno da una metástasis cerebral. Resecado endoscópicamente. Por lo tanto, tú haces el seguimiento de la pelvis, por decirlo de alguna manera, con una resonancia, haces el seguimiento de los marcadores tumorales y haces el seguimiento pues, del tórax, del abdomen, con su TAC, habitualmente TAC torácico y abdominal, y la resonancia pélvica, marcadores y poco más. Y clínicamente, tampoco clínicamente el tacto te va a decir mucho, porque ahí se pone bastante duro todo, no pierde elasticidad ese sector. Pero bueno, podés notar. No, y su experiencia con el esquema corto, ¿cómo usted lo ha...? Porque es una de las tendencias por la menos toxicidad y todo que se reporta,
pero hay muchos países, y más sobre todo en los vías de desarrollo, que aún no lo han aplicado de forma esquemática. Sí, los radioterapeutas, Martín, no son muy amigos del ciclo corto, no sé por qué, pero las evidencias clínicas, el ciclo corto permite dos cosas. Primero, no tienes que operarlo como antes, es decir, que antes hacíamos las cosas mal, igual que la cirugía, que la hacíamos mal, nos guste reconocerlos o no. Es hacer el ciclo corto, esperar el mismo tiempo que se espera después de un ciclo largo, pero toda la semana que te ahorras en el ciclo largo, si el paciente tiene enfermedad mesorrectal sospechosa o muy notoria en la resonancia y demás, te permite hacer quimio. Ganas 5, 6 semanas, 7 semanas. Ese es el argumento fundamental. O si el paciente tiene, por ejemplo, una metástasis hepática sincrónica y tú estás planteando la posibilidad de resolver el problema del órgano primario, del recto, y hacer una hepatectomía, una metastasectomía en el mismo tiempo, un tiempo después, o primero el hígado y después el recto. No es raro que la metástasis hepática no se modifique mucho y el cáncer del recto se modifique una barbaridad. Entonces hace lo que se llama liver first, el hígado primero. Y si no, pues simultáneo. Y si no, todo eso lo decía Latif. Latif usó una palabra que la voy a emplear con su permiso, que es el enfoque artesanal del cáncer del recto. Me ha encantado ese argumento. Okay. Perfecto. Porque hay un inconveniente, como decís vos, Gervasio, con el que nos encontramos muchas veces, que es la lucha con los radioterapeutas, ¿verdad? De explicarles y decirles, necesitamos el ciclo corto, en este caso no, por entre comillas, el ciclo largo no me beneficia. Entonces es una discusión a la que llevamos y muchas veces no podemos implementar eso, ¿verdad? Es una discusión de mucho tiempo y muy difícil. Tú le dices al radioterapeuta, yo acepto el ciclo largo si me haces IMRT, es decir, una intensidad modulada, radioterapia intensidad modulada. Eso exige ciclo largo. Y eso consigues unas respuestas clínicas y patológicas completas muy considerables, porque es una radioterapia muy bien dirigida, tiene una serie de características que yo no las conozco, no te las puedo explicar, pero un radioterapeuta te la explicaría, ¿no? Entonces, si te dicen, no, yo no acepto el ciclo corto, bueno, hacerle largo, pero con IMRT, a ver qué te dice. Si dice que no la sabe hacer o que no tiene la tecnología para hacerlo, pues tendrá que hacer ciclo corto. Ya. Bueno, ¿alguien en el auditorio que quiera preguntar, doctora Melo? Porque ¿alguien que quiera opinar algo? No sé, yo no. Bueno. Bueno, y qué raro, Ingrid, porque si no, cuando vamos a cortar, voy a decir, no, yo tengo preguntas. Bueno, pero hoy no tengo nada que preguntar. Bueno, ¿qué decir? Evidentemente lo importante del caso que pusimos era simplemente que se viera la controversia de si amputar o existía la mínima posibilidad en una paciente joven de hacerle alguna cirugía preservadora de esfínter. Y bueno, ya lo hablaron, ya se discutió. En algún momento hicimos un estudio de cáncer de recto y claro, esta es una observación no para coloproctólogos, pero conseguimos 78 por... Sí, puedo hablar, doctor. Te escuchamos, Marco. No te preocupes. Tuvimos 78% de casos que eran casos avanzados de cáncer de recto y todos habían estado los 5 años o habían acudido los 5 años anteriores a médicos. Eso lo que significa realmente es que muy pocos médicos, valga la redundancia, hacen exámenes clínicos integrales, porque evidentemente nadie les había hecho un tacto rectal. Y con el tacto rectal hubieran podido identificar, obviamente, algo. Y habían ido a urólogos, habían ido a ginecólogos, y bueno, nos quedamos como extrañados de esa estadística tan alta de falta de examen. Entonces, bueno, recordarle a nuestros colegas internistas, gastroenterólogos, urólogos y ginecólogos que hagan un tacto rectal porque hace la diferencia entre diagnosticar una lesión realmente avanzada a una que esté iniciando.
Yo creo que ha sido una tarde bastante productiva, con un invitado de lujo como Gervasio, que se tomó el tiempo de estar en un feriado español para darnos un poco de docencia. Agradecer a la gente que siempre nos acompaña, como el doctor Latif, el doctor Gerardo Martín, que está siempre, que ya estuvo también con nosotros, el doctor Hilario, que siempre está también aportando, y tanta gente de Paraguay y Venezuela, que si voy a nombrar a todos los que nos acompañan y nos apoyan en este emprendimiento que es ahora, ¿cómo decirlo? Somos un experimento que estamos haciendo, a ver si nos funciona y si por ahí podemos ampliarlo más y poder compartir con todos los posgrados de Latinoamérica. Agradecer a todos, despedirnos, y el próximo lunes de vuelta a la misma hora. Resaltar de vuelta el agradecimiento a Gervasio, sobre todo porque es un feriado, y también su técnico que está ahí detrás, que vino un día como hoy a estas horas de la noche ya en España. Muchísimas gracias de vuelta. Gracias a vosotros por la invitación, encantado. Gracias.